gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar juntos otra vez. Y no quisiera empezar sin alabar con todas las fuerzas del alma al Señor, cantando las estrofas del himno número 13. Vamos a hacer que nuestra alabanza siempre sea exaltar la grandeza de su santo nombre, de su poder, de su omnipotencia y de su poder creador. Esto nos habilita a nosotros para confiar en Él, para aprender de Él, para amarlo a Él, para servirle a Él, para tener un compromiso hermoso con Él. Número 13. Pero antes de orar quisiera orar por mencionar algunas personas por las cuales vamos a orar. De hecho ya lo hemos estado haciendo, pero queremos mencionarlas para que sepan que lo estamos haciendo. Por Rosdilma Arévalo, por David Álvarez, por Nilda, ella sabe quién es. Por Sonia, por Keila y por Viola. Nilda Viola. Nilda Viola es una persona que se nos acaba de unir. Yo no la tenía en nuestra lista. Y ella mandó una nota muy bonita desde Santa Fe, Argentina. Y dice: estimado pastor, voy a leérselas para que vean lo que el Espíritu Santo está haciendo aquí y allá. Estimado pastor, he escuchado sus predicaciones desde el año 2015 y sentí tanta necesidad de compartir con mis hermanos que todavía no han aprendido todo lo que debemos desarrollar como hijos de Dios, y que a través de sus videos enriquece nuestra experiencia profunda como tales personas que necesitamos. Que ruego al Señor que lo colme de bendiciones y le dé fuerzas y larga vida para seguir con su ministerio. Hermosas palabras, hermana Nilda, te agradezco muchísimo. Que Dios te bendiga mucho y qué bueno que estás compartiendo esto por allá. Y quisiéramos animar a todos para que esta experiencia pueda ser compartida con amor, con dulzura, con cariño. Hay mensajes como estos que
necesitamos entender que hay una urgencia por todas partes. Vamos a orar también por Marta. Martita, vamos a estar orando por ti allá en Chicago. Marta García. Y también por las posibilidades del Espíritu Santo en esas regiones. Que Dios tenga misericordia y que también en estas zonas de acá de Nueva York y New Jersey, que se abran puertas de los corazones para que estos mensajes también alcancen a muchas familias que son urgidas por el Espíritu Santo a arreglar antes de que sea demasiado tarde. Muy bien, vamos a orar ahora. Vamos a doblar las rodillas. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias porque estamos cerca de las horas del fin. Esto está por acabarse. La tierra gime desesperadamente por la forma en que nosotros los humanos la estamos destruyendo. Y si seguimos así, aunque quisiéramos vivir más en la tierra misma no lo permitiría porque faltaría el aire. Las temperaturas se irían a extremos increíbles, tanto de calor como de frío. No podríamos vivir. El desierto está ganando cada vez más terreno a las partes fértiles. Y cada vez el hombre está destruyendo más y haciendo desértico el mundo completo. Hay regiones del mundo que alguna vez existieron árboles, existieron troncos, existió vegetación. Hoy es solo un desierto horrible, pavoroso. Lo estamos destruyendo todo. Si quisiéramos decir que vamos a vivir 50 años más a la manera que vamos y con la velocidad que llevamos de destrucción, no llegamos. Pero sabemos que antes de que esto suceda, tu sagrada presencia, tu amado Hijo Jesús, vendrá como Rey de Reyes. Por favor, ayúdanos a estar listos antes que sea demasiado tarde. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de todos los que nos reunimos en este amanecer alrededor del mundo y que tu presencia se magnifique en nosotros y que tu Santo Espíritu nos dé a conocer tu grandeza, tu majestad, para celebrarla, para magnificarla, para alabarla y para gozarnos en tu luz. Gracias. Te ruego una bendición especial por mi hermana Rosdilma, por David, por Nilda, por Sonia, por Keila, por Nilda Viola y por Martita. Señor, permite que este día, estas nuestras queridas hermanos, puedan sentir, recibir el refrigerio de la presencia de tu Santo Espíritu y que pueda haber una acción hermosa en sus corazones al contacto con este maravilloso poder. Problemas de salud, tráenos sanidad y ayúdanos a obedecerte hoy como nunca. Problemas financieros, manifiéstate, Señor, y resuelve y permite que estas personas que están pasando por una crisis, que no es asunto de trabajo, que no es asunto de dinero, sino que el enemigo trata de fastidiar para que hayan complicaciones en el hogar, por favor, abre una puerta, abre un camino y permite que tu bendición y tu mano poderosa puedan traer la solución a estos problemas y estas necesidades puedan ser resueltas. Muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias por tu amor. Trae la paz a todos nuestros hogares, devuélvenos a nuestros hijos. No lo merecemos porque si quizás nosotros mismos hemos hecho no tan buen trabajo, por favor ayúdanos a traerlos de regreso a casa. Muchas gracias. En el nombre sagrado de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos.
en esta mañana quisiera que tocáramos un punto muy importante y quisiera que leyéramos en el Santo Libro, en el libro de Esther, en el capítulo 3, y vamos a leer del capítulo 3 de Esther los versículos del 1 hasta el 15. Y dice la palabra del Señor así. Es muy importante que pongamos atención a este mensaje. Normalmente no me gusta alarmar simplemente por el afán de una predicación pasajera. Pero creo que el Espíritu Santo tiene que colocar en nosotros un sentido de urgencia para buscar el arrepentimiento, sin la cual la sangre de Jesús no es efectiva. Si no hay arrepentimiento y confesión, Jesús no tiene nada que ofrecer allá arriba. Porque no son nuestros méritos, no es nuestra vida santa lo que Él ofrece, sino es nuestro arrepentimiento y nuestra confesión. Muy bien. Capítulo 3 del libro de Esther. Dice la palabra: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadatha Agageo. Quiero repetir esta palabra otra vez. Fíjate bien que no se te olvide. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadatha Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Déjame subrayar un detalle. Aquí hay tres poderes. Uno es el poder político, otro es el poder religioso y el otro es el poder de Cristo Jesús, que están representados en el rey, en Amán y en Mardoqueo. Tres poderes diferentes. El rey Asuero, Amán y Mardoqueo. Asuero representa al poder político, para que no se te olvide. Amán representa al poder religioso y Asuero representa al poder divino. Vamos a leer. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadatha Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán. ¿A quién lo denunciaron? Al poder religioso. Para ver si Mardoqueo, el poder del pueblo de Dios, el que representa al pueblo de Dios, al poder divino, si se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán, el poder religioso, que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, el pueblo de Dios, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur,
Esto es la suerte, pura suerte. Fue echada esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadat Agageo, enemigo de los judíos. Fíjate bien, cuál era la acusación de Amán ante el poder político. Le dijo: ¿sabes qué, rey? Hay un pueblo esparcido entre tu imperio, distribuido entre los pueblos, en todas las provincias de tu reino. Este pueblo tiene leyes diferentes, no guardan las leyes del rey, y al rey no le beneficia nada el dejarlos vivir. Está hablando de los judíos, el pueblo de Dios. ¿Sabes una cosa, rey? Yo quiero ayudar. Si te parece bien, decreta que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan las haciendas para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey, el poder político, quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadat Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Es decir, que el pueblo judío fue entregado, el pueblo de Dios fue entregado en manos del poder religioso con la autorización del poder político. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadat Agageo, enemigo de los judíos. Y el rey le dice: la plata que ofreces sea para ti, asimismo el pueblo, para que hagas de este pueblo lo que se te ocurra, lo que bien te pareciera. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, el pueblo de Dios, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Salieron pues los correos prontamente por mandato del rey, el poder político, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba profundamente conmovida. Muy bien. Dice que el rey y Amán, el poder político y el poder religioso, se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba profundamente conmovida por el decreto de muerte sobre todos los judíos o sobre el pueblo de Dios. Solamente para referencia al contexto, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, el pueblo de Dios rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. La ciudad de Susa estaba profundamente conmovida. El pueblo de Dios estaba desesperado. Mardoqueo rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Voy a leer otra vez
el 1 del 3. Después de estas cosas, el rey Asuero, ahora vamos a entender mejor. Después de estas cosas, el rey Asuero, el poder político, engrandeció al poder religioso, a Amán. ¿Se está repitiendo la historia? Hijo de Amadatha Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Si quieres anotar, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3:15, dice que la historia se va a repetir. El poder político honra a Amán, al hijo de Amadatha Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. ¿Quién es este Amán? ¿Quién es este Amán? Yo no voy a poder terminar el tema esta mañana, pero quisiera primero identificar quién es Amán. ¿Por qué? Porque si la historia se va a repetir, es importante que sepamos quién es este poder que odia tanto a los judíos. Y de paso, nosotros somos judíos espirituales, a ser descendientes por la fe de nuestro padre Abraham. Amén. Así que esto se aplica a nosotros también en estos últimos días, si es que creemos que la historia se va a repetir. Dice aquí en el capítulo 3, versículo 15, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios hace que la historia se repita. Eso es una versión en lenguaje sencillo. 3:15, solamente para que lo anotes. Y si esto es así, fíjate bien, los momentos, página 444 del libro Profetas y Reyes, los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de Esther no caracterizan solo a aquella época. La historia se va a repetir. Dice la cita: el revelador, al mirar a través de los siglos hasta el fin del tiempo, declaró: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Algunos de los que viven hoy, que están vivos hoy en la tierra, verán cumplirse estas palabras. Mami, ¿me puedes poner un poquito esto para hacia acá, por favor? Disculpen. Ahora enfoca. Gracias. Algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse estas palabras. El mismo espíritu que en siglos pasados indujo a los hombres a perseguir a la iglesia verdadera, los inducirá en el futuro a seguir una conducta similar para aquellos que se mantienen leales a Dios. Aún ahora se están haciendo preparativos para este último gran conflicto. Y escucha esto: el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Voy a repetir. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia, empiezo mejor porque me parece que es necesario que refresquemos nuestro cerebro. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Celebrando a Amán, al poder religioso. Hoy los enemigos de Mardoqueo, hoy los enemigos de la verdadera iglesia, ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado
un Mardoqueo a la puerta, tú y yo. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. En estos días he estado metido en la casa casi día y noche, no he podido salir. Para nada he estado estudiando para un proyecto especial en el cual estoy ocupado. A las 4:30 de la mañana estoy presentando unos mensajes a esa hora y la verdad es que no he salido. Y ayer me encontré con un vecino en la tienda y me dijo: no te he visto salir de la casa. Ellos son bautistas, pero hay una nostalgia en su mirada, como diciendo: los días tuyos están por terminarse. Había una dulzura y me tocó en el hombro, porque todo mundo sabe que los guardadores del sábado son un Mardoqueo a la puerta de los guardadores del domingo. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. ¿Qué cosa está pasando ya? Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concentrarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de la iglesia, incluyendo la nuestra, llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo. No pudiendo presentar un así dicen las Escrituras contra los que defienden el día del reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. Y a fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales. Pero escucha esto: pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto de los 10 mandamientos. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deje en la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los tiempos de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y salvará a su pueblo. Si quieres saber dónde está esto, está en la página 444 de Profetas y Reyes. Quiero dedicar un momento para que subrayes un pensamiento. Si Dios te ha dado una tarea para hacer, hazlo bien y para la gloria de su sagrado nombre. No hagas chapuceramente el trabajo. Hay mucha gente que está predicando en este momento, pero están predicando más para exhibirse ellos que para presentar la obra del Espíritu Santo a pecadores que necesitan ser arrepentidos y transformados a la semejanza de Cristo Jesús. Si vas a hacer un trabajo para Dios, hazlo bien. ¿Por qué? Porque un trabajo mal hecho va a ir sobre tu cabeza. Escucha esto. ¿Quién es en el libro de Esther, en el capítulo 3, quién es Amán, hijo de Amadata Agageo, que tiene tanto odio? Dice aquí,
Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, el poder religioso, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y entonces esto le molestó mucho a Amán. Cuando vio Amán que Mardoqueo no se humillaba ni se arrodillaba delante de él, se llenó de ira. ¿Se va a repetir la historia? Pero tuvo en poco poner manos solamente en Mardoqueo, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, el pueblo judío, y procuró Amán, el poder religioso, destruir a todos los judíos, al pueblo de Mardoqueo, al pueblo de Dios. A todos los judíos porque Amán ya sabía que este era el pueblo de Mardoqueo Amán odiaba a Mardoqueo y al pueblo de Mardoqueo, a todos los judíos. Entonces, entre el rey y Amán, el poder religioso, entre el poder político y el poder religioso, generan un decreto de muerte. Viene Amán al rey Asuero y el poder religioso, que es Amán, le dice al poder político: ¿sabes qué, rey? Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes las de todo el pueblo. El pueblo adventista tiene sus diferentes reglas, diferentes leyes, tienen sus propias escuelas, sus propios hospitales, no guardan las leyes del rey, no obedecen al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Son un problema para el reino del rey. Entonces el rey escuchó con agrado a Amán, al poder religioso, y se quitó el anillo de su mano, se lo dio a Amán para que hiciera lo que quisiera con el pueblo judío. Se lo dio a Amán, enemigo de los judíos, y esa palabra se repite aquí varias veces: enemigo de los judíos, enemigo del pueblo de Dios. El poder religioso hoy es enemigo del pueblo de Dios. Y entonces lanzan un decreto de muerte para que en el mes de Adar se dé la orden de destruir, de matar, de exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Hay un decreto de muerte y la historia se va a repetir. No quiero exagerar porque Dios está con nosotros. Si tú guardas los 10 mandamientos, si tú dices que guardas el sábado, eso no te califica para que seas parte del pueblo de Dios. Si tú guardas el sábado, eso no quiere decir que tú eres parte del pueblo de Dios. Para que seas parte del pueblo de Dios tienes que guardar los 10 mandamientos. Si tú no guardas los 10 mandamientos, ni te hagas ilusiones de que eres parte del pueblo de Mardoqueo. ¿Me estás entendiendo? Si tú no guardas los 10 mandamientos, aunque guardes el sábado, tú no eres parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios guarda los 10 mandamientos, porque cualquiera que guardare la ley, pero ofender en un punto, se hace culpable de todos. Así que, hermanos, la santa ley de Dios es el mismo carácter de Cristo Jesús. Es el mismo carácter de Dios. Y los que guarden los mandamientos de Dios llegarán a ser santos como Él y tendrán el carácter de Dios reproducido en sus vidas. Y esto es lo que dará testimonio a todo el mundo de la grandeza infinita de Dios en estos últimos días. Y las conversiones que habrán serán poderosas, no por el poder de nuestra lengua, sino por el poder de nuestro testimonio al obedecer y guardar los 10 mandamientos. Quiero que descubramos tú y yo en esta mañana quién es este Amán que odia tanto a los judíos. Voy a buscarlo en la Biblia
Y cada vez que yo lea algún versículo en la Biblia, tú recuerdes que Amán es el poder religioso que en estos últimos días odia al pueblo de Dios. Odia al pueblo guardador de los 10 mandamientos y del santo sábado. ¿Quién es este poder? Vamos a abrir la Biblia. Dice aquí en Esther 3, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata Agageo. ¿Quién era Amán? El poder religioso que odiaba tanto a los judíos, hijo de Amadata Agageo. Vamos a leer de dónde viene este Amán. ¿Quién es este Amán? ¿Por qué odia tanto a los judíos? Escucha. Vamos a leer en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 20. Dice aquí, Primera de Samuel 15, 20 al 33. A ver dónde estoy. Solamente para que tengan una idea de qué trata el capítulo, Dios le pide a Saúl que vaya. Voy a leer el 1, 15:1. Después Samuel dijo a Saúl, Samuel de parte de Dios le dice a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo a Amalec, a Israel, al oponérsele en el camino cuando subían de Egipto. Esta no es una guerra tuya, esta es una guerra de Dios. Y a ti te toca, como Saúl, obedecer solamente. Fíjate bien, voy a repetir. Esta no es una guerra tuya, esta es una guerra de Dios. Dios te llamó para que te ungiese sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y entonces la orden de Dios hacia Saúl es: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y a huros de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl pues convocó al pueblo y los pasó revista en Telaim. Ok, solamente entre paréntesis, alguien estará pensando: bueno, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué da un decreto también de esta naturaleza? Querido, Dios no juega con el pecado. Y Dios castigará al hombre que maneja el pecado abiertamente y no se deshace de él y ama el pecado. No toleró a Lucifer en el cielo. No toleró y castigó y lo sacó del cielo. No toleró el pecado de Eva y Adán y lo sacó del paraíso. No toleró el pecado de nadie. Y no tolerar el pecado otra vez. Ninguno de nosotros está justificado para decir: es que, bueno, por el amor de Dios y la misericordia de Dios yo voy a ser salvado. Si tú no guardas los mandamientos de Dios, y de paso los mandamientos nos salvan, lo que salva es la sangre de Cristo Jesús. Si tú no guardas los 10 mandamientos, inmediatamente te darás cuenta que no necesitas a un Salvador. ¿Por qué? Porque cuando guardas los mandamientos te das cuenta que eres un pecador y necesitas a un Salvador. No voy a hablar de esto, en otro momento hablaremos más ampliamente. Solo quiero decirte que Amalec es parte del negocio del Señor. Dios le dice a Saúl: ve y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades, porque yo voy a castigar lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ok. Y entonces Saúl va y hace el trabajo. Y entonces, cuando regresa de la guerra,
Vino Samuel a Saúl, en el versículo 13 estoy leyendo, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjate el concepto de obediencia de uno y de otro. Algunos piensan que obedecer a Dios a la mitad o al 80% ya es suficiente. Y Saúl viene y dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le responde, oye, espérate, pero pues qué balido de ovejas y bramido de ovejas, de vacas, este es lo que yo oigo. ¿Por qué? Porque la orden, fíjate bien, dice aquí, ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, no te apiades de él, no está hablando del pueblo, sino de todo el pueblo, incluyendo el rey. No te apiades de él, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, todo animal. Y acá, cuando Saúl se encuentra con Samuel, le dice feliz, ¿sabes qué? Victoria, estamos en victoria. Palabrita de los que no pueden conseguir someterse a la ley de Dios. Bendito seas tú de Jehová, porque he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le dice, bueno, pero qué balido de ovejas y bramido de vacas es lo que yo estoy oyendo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído. Le echó la culpa al pueblo, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ungió por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Querido, si Dios te manda a hacer una tarea, hazlo a plenitud. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Fíjate bien. Saúl le perdonó la vida al rey. ¿A quién le perdonó la vida? Le perdonó la vida al abuelo de Amán y a su familia, porque cuando le perdonaban la vida a una persona, le perdonaban la vida a él y a toda su familia. Es cierto que Samuel mató a Amalec, pero dejó viva a su familia. Y por no haber hecho bien el trabajo Saúl, querido, la indolencia, la irresponsabilidad, dejó vivo a Amalec y a su familia. Y alguien de la familia de Amalec viene más adelante hasta el tiempo de Esther, y fíjate bien cómo se llama Amán. Amán es hijo de Amadata Agageo. Le perdona la vida, dice aquí, dice, y Samuel respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag. Agag, ¿te suena? Agageo, Agag, acá en Esther 3. Y Amán, hijo de Amedata, Agag, el Agageo, Agag. Te lo repito para que te haga sentido. Saúl le perdonó la vida a Agag, rey de Amalec. He destruido a los amalecitas. ¿Quién era Amán? El hijo de Agag, rey de los amalecitas. ¿Por qué Amán está vivo? ¿Por qué el pueblo judío ahora está en problemas? Porque Saúl no cumplió su cometido de destruir la orden como Dios lo había dicho, como Dios lo había declarado. Amán es hijo
de este hombre que a Saúl le perdonó la vida. ¿Y de dónde viene este Agag? ¿De dónde viene este Agag? ¿De dónde viene este Agag? Vamos a leer, no voy a leer toda la... de paso, Dios se avergonzó de Saúl y Samuel le dijo a Saúl, ¿sabes qué me dijo Dios? Me arrepiento de haberte puesto por rey. Cuando tú eres enviado a hacer un trabajo para la gloria de Dios y no lo haces a completo, y hoy muchos pastores prefieren quedar bien con el pueblo antes que con Dios. Prefieren sentarse en sus banqueteos, en sus carnes asadas, y no romper la amistad con los ricos de la iglesia, y saludarlos y engordar, y llenarse de grosura, en lugar de declarar que la paga del pecado es muerte. No hablamos del pecado en las iglesias para que no se ofendan. Hermanos, eso es un trabajo incompleto. Dios te ha ungido para que seas su ministro, su sacerdote. Y si tú no haces el trabajo como Samuel te lo indica, y haces el trabajo a la manera de Saúl, a la mitad, Dios se arrepiente de haberte puesto como rey de Israel. Dice aquí, vamos a ver en el libro de Deuteronomio 25, 17 y 19. Vamos a ver quién era este Agag. Vamos a ir para atrás. Aquí en Primera de Samuel, si quieres anotarlo, Agag es rey de Amalek. Agag es rey de Amalek. ¿Y quién es Amalek? ¿Quién es Amalek? Deuteronomio 25, 17. Deuteronomio 20. Estoy dedicando tiempo a esto porque si tú no entiendes quién es tu enemigo, por eso es que no guardas los mandamientos, por eso es que te la pasas durmiendo el sábado. No, ustedes piensan que durmiendo el sábado es guardar el mandamiento de Dios, pero así no es la cosa. Capítulo 25 de Deuteronomio, versículos 17, dice aquí del 17 en adelante, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Amán, Agag, Amalek. Amán es el nieto, Agag es el papá, el Amalek es el abuelo de Amán. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás. Y quiero que sepas que Amalek, Moisés le dijo, déjame pasar por aquí, déjame pasar. No voy a tocar nada de tus viñedos, no voy a tocar nada de tus sembradíos, solo quiero pasar para abreviar tiempo y que no se canse mi gente. Y Amalek no le dio permiso, antes le salió al encuentro y guerreó contra él y destruyó a los más débiles. Dice aquí, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová, tu Dios, te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová, tu Dios, te da, por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. ¿Por qué? Porque Amalek odia al pueblo judío. Si Saúl hubiera derrotado, si Saúl hubiera eliminado a Amalek, si Saúl hubiera eliminado a Agag, rey de Amalek, Esther, Mardoqueo, el pueblo judío, no habría tenido la zozobra angustiosa. Mardoqueo estaba en una amargura, en un dolor tan tremendo. El pueblo judío estaba tan conmovido, estaba tan asustado, simplemente porque un hombre no hizo lo correcto. Un rey que pensó que se la sabía de todas y que podía obedecer a Dios desde su punto de vista. Hay mucha gente que cuando se trata de obedecer a Dios, con mucho gusto, amén. Pero cuando se trata de su apetito y de su carnalidad, allí Él define qué leyes obedecer y cuáles no.
Así no es, querido. Saúl obedeció a su manera y él definió qué obedecer y qué no obedecer. Dios desecha a aquellos que le dicen a Dios cuáles mandamientos obedecer y cuáles no. Y hay mucha gente en la iglesia así. Bueno, ¿quién es Amán? Es hijo de Agag. ¿Y quién es Agag? Rey de Amalek. ¿Y quién es Amalek? Bueno, Amalek dice aquí, Amalek es, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti. Amalek destruyó al pueblo de Israel cuando iba cansado y sediento. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos sus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides, porque si no lo eliminas, será tu enemigo para siempre. ¿Sabes por qué nosotros estamos en problemas hoy, en estos días? Porque no hemos guardado el sábado y porque no hemos guardado la ley de Dios. Ese es nuestro problema. Nosotros tenemos un enemigo que nos odia en la corte, que es el poder religioso. Nos odia porque nosotros no, ante la situación de la destrucción del mundo, ante la situación del conflicto y la degradación moral, nosotros, el pueblo de Dios, estamos escondidos, no brillamos porque no guardamos el sábado, uno, y dos, el sábado andamos limpiando las calles, andamos cortando el pelo. ¡Qué triste! En lugar de guardar el sábado y de honrar al Señor del sábado, no guardamos los mandamientos de Dios. Mentimos, adulteramos y hacemos mil cosas desagradables. Y entonces la gente de allá afuera no vacila en señalarnos porque ellos nos odian, nos odian. ¿Quién era Amalek? Alguien que era enemigo del pueblo de Moisés, del pueblo de Dios, que destruyó cuando iban pasando por allí. Y el Señor se molestó tanto contra él y dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero que esto sea una piedra en tu zapato a lo largo de tu camino. Cuando ya te asientes y poseas la tierra, quiero que lo destruyas y que borres la memoria de Amalek de debajo del cielo para siempre. No lo olvides, dice Deuteronomios 25. Vamos a ver de dónde viene Amalek. En Números 13:29. Números 13:29, vamos a ver de dónde viene Amalek. ¿De dónde viene Amalek? 13:29. Anota porque estos versículos te van a ayudar. 13:29 dice, Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Así que otra vez el pueblo es responsable. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero la mayoría de la iglesia adventista de aquella época dijeron, no podemos y no podemos. Y por la negligencia del pueblo no subieron y no destruyeron a las naciones de aquella región, incluyendo a Amalek en el versículo 30, entonces, en el versículo 29, Amalek habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita, pero vamos a subamos ahora, luego, y tomemos posesión de ella porque podremos. Pero la mayoría, dice aquí, el 31, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y se olvidaron que de su lado estaba la columna de fuego y la columna de nube, la roca que había dado agua, el mar abierto, ese poder, se olvidaron. Y hermanos, y nosotros confiamos en nuestra sabiduría, en nuestra experiencia, y nos olvidamos que esta no es una guerra tuya, esta es una guerra de Dios. Por eso es que tenemos que obedecer. Aquí ya Saúl no hizo la parte que le correspondió al no destruir a Agag. Y ahora aquí el pueblo de Israel, la iglesia de Dios del desierto, no destruye a Amalek, no lo destruye. Y entonces ese Amalek se mantiene a lo largo de la historia del pueblo de Israel como su peor enemigo.
¿De dónde viene este Amalek? ¿De dónde viene? Vamos a leer, por favor, en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, versículos 8 al 16. Éxodo 17, 8 en adelante. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ellas. Aarón y Hur sostenían sus manos el uno al otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Moisés edificó un altar y llamó allí su nombre Jehová Nisi. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y esto era necesario que el pueblo lo supiera. Por eso con el pueblo, con los espías, los 2 espías, era necesario que terminaran con esto, pero el pueblo no hizo caso a las órdenes de Dios. Bueno, aquí tenemos a Amalek. Acuérdense que Amalek hizo una guerra terrible al pueblo de Israel cuando iba de camino por el desierto. ¿De dónde viene este Amalek? ¿De dónde viene? Génesis 36, 12. Génesis 36, 12. ¿Quién es este? Génesis 36, 12. Y dice así la palabra del Señor. El capítulo 36 dice, si puedes ver el subtítulo, los descendientes de Esaú. Estas son las generaciones de Esaú. Y Esaú tomó sus mujeres, y no voy a leer todo el capítulo, vamos a leer hasta el 13, y hasta el 12. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. ¿De dónde viene Amalek? Wow. Esposa mía. De Esaú. Wow. De Esaú. Ahora, vamos a ver quién es Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? Y ya estamos terminando. En Génesis 27, ¿por qué había que tener guerra contra este pueblo? En Génesis 27, 41, dice la palabra del Señor así. ¿Se acuerdan que Jacob, en lugar de bendecir a Esaú, bendice a Jacob por instigaciones de su madre? Y diríamos que Jacob le roba la primogenitura. Era el plan de Dios que Jacob llevara la primogenitura, pero desde el plan de Dios, no del plan de Jacob ni de su mamá. No te adelantes, no le resuelvas, no mientas. A veces es que para salvar la causa de Dios necesitamos mentir. No. Esta mamá perdió a sus 2 hijos simplemente por su torpeza, por su imprudencia. No ayudes a Dios. Dios no necesita tu ayuda. Tú necesitas la ayuda de Dios. Amén. Entonces, cuando Esaú se da cuenta que Jacob le ha usurpado la primogenitura y la bendición de la herencia, de la primogenitura, agarra un odio tan grande contra Jacob, aunque quiero decirte que quien vendió la primogenitura fue Esaú por un plato de lentejas. Querido, a veces nosotros cambiamos la patria celestial por un plato de carne. Es increíble, es increíble. Esaú perdió su herencia bendita por no poder decirle no a su estómago.
¿Cuánto le costaba esperarse una hora más y prepararse por allí unas lentejas él mismo? Y dice el 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿De dónde viene Amán? Amán viene de Agag, rey de Amalek, y Amalek viene de atrás cuando le salió al combate a Moisés con el pueblo del desierto. Y Amalek es un enemigo de Dios por haber hecho esto, no haber tenido temor de Dios. Y entonces Amalek es hijo de Esaú, y Esaú es el enemigo número 1 del pueblo de Dios. Aquí Esaú jura, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Y de dónde viene todo esto? Acá en el libro de Génesis hay un pacto. En el capítulo 3, versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y en Éxodo 17, 8 y 16, que ya leímos, dice aquí, yo voy a leerlo simplemente porque considero que 8, Éxodo 17, Dios le dice, hablando aquí de Génesis 3:15, dice, ¿en dónde estoy? Perdón, me salté la página. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y si tú lees en Apocalipsis 12, dice aquí en Apocalipsis 12, déjame leerlo por favor, dice aquí la palabra del Señor, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hermanos, el dragón, Amán, el poder religioso del tiempo de Esther, Amalek, Esaú, vienen de la misma fuente. Dice aquí en el capítulo 17, versículo 8, versículo 14, Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek debajo de los cielos. Y esto está a punto de suceder. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Fíjate bien por qué la guerra. Y querido, te prometo que yo no pensaba decirte esto porque ya quiero terminar, porque ya se me acabó el tiempo. Quería una pluma para subrayarlo, pero yo lo subrayo después, no te preocupes. Okay. ¿Qué leíste allí? No, está bien, gracias, mamita. ¿Qué leíste allí? Perdón. Éxodo 17, 16. Fíjate por qué nosotros no podemos congeniar con el mundo. ¿Por qué no podemos ser amigos del mundo? ¿Por qué no? Cualquiera que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque son la repetición de la historia. Un Saúl haciendo las cosas de Dios a medias. Un Saúl que no es responsable ni de sí mismo. Un Saúl que decide cuánto debe de obedecer de los mandamientos de Dios. Hermanos, hay demasiados ancianos, demasiados pastores en la iglesia que deciden lo que la iglesia debe de obedecer. No te das cuenta que estás encendiendo fuego extraño, pobre de ti.
Dios no tendrá compasión de ti. Me arrepiento de haberte puesto por rey de la iglesia en estos últimos días, dice Dios. Y no tendrá misericordia. Fíjate bien, ¿por qué hay guerra contra Amán? ¿Por qué Amán odiaba tanto a los judíos? Porque era hijo de Agag. Agag era hijo de Amalek. Amalek venía de la descendencia de Esaú, y Esaú era alguien que odiaba al pueblo de Dios, al pueblo de Jacob. Y esto, desde el mismo principio, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esta guerra será para siempre. Y aquí dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Lee Isaías 14 y Ezequiel 28. ¿Quién es el que se levantó contra el trono de Jehová? El dragón. El dragón. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el pecado de Lucifer, hermanos? Ese maravilloso ángel de luz que se paseaba en medio de las piedras de fuego. Dice aquí que era una cosa maravillosa. Dice en el capítulo 14 de Isaías: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hermano querido, ¿quién es esta persona? Dice aquí en Éxodo 16, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Hermanos, este poder de Amalek, que es el de Amán, que es el de Agag, que es el de Amalek, que es el de Esaú, se levantó contra el trono de Jehová en la persona del dragón. Y el dragón le da el poder a la bestia y es el poder que va a destruir otra vez a los judíos modernos. Y hermanos, pero vuelvo a decirte, esta guerra no es tu guerra, esta guerra es de Dios. Y más vale que te pongas a las órdenes del comandante en jefe, que es Cristo Jesús, para guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto incluye guardar el sábado a plenitud. Hermanos, nosotros no guardamos el sábado. Nosotros no guardamos el sábado. Y no guardamos los 10 mandamientos. Así que nosotros no somos parte de esta gloriosa herencia. Si tú quieres ser parte de esto, empieza a revisar. Haz lo que dice Deuteronomios capítulo 6. Estas palabras que yo te mando hoy, los 10 mandamientos, se las repetirás a tus hijos. Tienes que grabarlas en tu mente, en tu alma, según Jeremías 31:31. Que sea un pacto de verdadero compromiso entre tú y Dios, para que esta sea la vía de salvación en la cual Jesús pueda derramar su sangre sobre ti, para darte un carácter semejante al de Él, que es su santa ley incrustada dentro de nosotros. Queridos, que Dios tenga misericordia. Esto es apenas un pedacito de lo que queríamos mencionar. Vamos a continuar el sábado, por favor no lo pierdas. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Repasa el tema, repasa los versículos, escríbelos, marca tu Biblia. Y léele a tus hijos, no vayas a la iglesia. Hay algunos, este tema está buenísimo para la iglesia. Olvídate de la iglesia ahorita. Si tú no guardas los mandamientos y tus hijos no los guardan, esto no sirve para nada. No vas a impresionar a nadie. Si tú no eres capaz de impresionar a tus hijos, a tu familia primero, haz que tus hijos se memoricen estos versículos. Yo los tengo escritos en mi Biblia aquí. Es necesario. Si hay algo que temía a los pueblos vecinos, ¿se acuerdan cuando aquel profeta falso vino para maldecir al pueblo de Dios? Quizás te lo leo en el libro de Números 22.
24, perdón. Números 24, cuando Balaam quería maldecir al pueblo de Dios, lo primero que vio y lo que Dios puso en sus labios, dice aquí en el 19, cuando Balaam sube hasta la montaña por tercera vez para maldecir al pueblo de Dios por orden de Balac, y entonces Balaam empieza a hablar, y en las 3 ocasiones su boca se movía bajo la dirección del poder de Dios, del Espíritu Santo. No era lo que su corazón tenía. Por eso es que acá dice aquí, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Y este miserable hombre que no respetaba a Dios, dijo una de las profecías más bellas: saldrá estrella de Jacob. Este pueblo que tú quieres maldecir, de aquí saldrá la estrella de Jacob, que es Cristo Jesús, el que quita el pecado del mundo. Y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Ojalá que tú y yo seamos parte de esto. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Esto lo dijo hasta un profeta que no tenía las condiciones de profeta del Rey de Reyes, pero que tuvo que ser usado para que el mundo entienda que cuando Dios habla, no hay quien pueda contradecirlo. Aún un hombre que estaba buscando la recompensa terrena tuvo que decir lo que el Espíritu Santo quería que dijera. Ciro fue conmovido en su corazón, aunque era un rey pagano, a dar la orden de levantar el templo, las murallas y la ciudad santa de Jerusalén. Y le devolvió todo lo que se habían llevado a Jerusalén desde Nabucodonosor hasta la fecha. Y cuando Dios hace un decreto, querido, no hay poder que se le ponga enfrente. Ni Ciro, ni Balaam, ni Balac, ni nadie. Así que, ¿qué te parece si en este momento, déjame decirte que Satanás despertará indignación en estos días contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán contra los inicuos y los viles para concertarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes y ministros y miembros de la iglesia, llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo. No pudiendo presentar una así, dicen las Escrituras, contra los que defienden el día del sábado, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. A fin de obtener popularidad y apoyo, los registradores cederán a las demandas por leyes dominicales, pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del Decálogo. Ninguno. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto, en la gran controversia entre la verdad y el error. Pero no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y salvará a su pueblo. Vamos a terminar aquí, vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Pero no me siento cómodo si no cantamos. El himno número 61, por favor. Es tiempo de alabar al Señor. Amén, Padre. El rey que mantuvo el brazo de Moisés hacia arriba, es el mismo rey que va a mantener tu brazo y el de tu familia hacia arriba, en un plan de victoria para sanar a tu familia, a tu pueblo, y para que hagas también la voluntad de Dios, y tu familia sea sanada y bendecida y salvada para la gloria de Dios. Vamos a cantar.
mientras no entiendas quién es tu enemigo y qué pretende, tú vas a hacer de los sábados de noche orgías totales. Vamos a las pizzas, vamos a las hamburguesas, vamos a las carnes asadas, a los quesos fundidos. ¿Sabes por qué? Porque no sabes con quién es tu enemigo. Si tú supieras quién es tu enemigo, Jesús, cuando descubrió que su enemigo no creía en él, y dice, tú no eres el Hijo de Dios. Por eso es que el Padre tuvo que decir, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y Satanás salió para burlarse de él y demostrar que él no era el Hijo de Dios. Y sabes una cosa, el Señor no se fue a celebrar su bautismo con una carne asada, con un queso fundido, con unas pizzas. Él se fue al desierto a ayunar, porque sabía que este poder increíblemente y pavoroso y antinatural necesitaba un poder sobrenatural. Y no era el poder de Jesús en la carne que el que iba a derrotarlo. Y por eso es que fue a buscar el auxilio. ¿Cómo hacerlo? Hasta que encontró que el poder no estaba en él, sino en su Padre Celestial. Y querido, tú no vas a cambiar tus apetitos y tus pasiones. Tú no vas a cambiar tus costumbres, tus malos hábitos, tu impureza, tu pecaminosidad, tu depravación, en tanto no conozcas quién es tu enemigo y que sepas que en ti no está la solución, a menos que busques a Jesús tu Salvador, que es el único que puede derrotar al enemigo de las almas. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Por favor, entiende, revisa y lee las notas de lo que hemos leído. El Señor tiene una guerra y no va a descansar hasta que erradique su nombre de debajo de los cielos para siempre. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias. Perdónanos por ser tan necios. Hemos sido tan ignorantes, tan olvidadizos, tan irresponsables en no velar, en no orar, en no ayunar, en no vigilar como Esther, como Daniel, como Mardoqueo, hasta tener la respuesta suprema de tu Santo Espíritu. Señor, por favor, bendice a tu pueblo moderno ahora y permite, Señor, que hoy busquemos nuestra salvación con temor y temblor hasta que seamos bautizados por tu Santo Espíritu a través de un arrepentimiento honesto, sincero, completo, que erradique de nosotros todo aquello que malogra tu presencia en nosotros. Acompáñanos. Te ruego una bendición por todo tu pueblo alrededor del mundo y permite que este mensaje sea el comienzo para entender que necesitamos al poder de los poderes, que es el de nuestro soberano y supremo comandante, Cristo Jesús. En su sagrado y precioso nombre, que demostró su poder al morir y resucitar al tercer día, permite, Señor, que nuestro corazón pueda temblar y comprometerse a entender que nuestro perdón está garantizado, que nuestra salvación está garantizada, pero tiene que ser a través de una sumisión completa a la voluntad, a la sangre, a la vida y a la santidad de la vida de Cristo Jesús. Acompáñanos en este día, nos ponemos en tus santas manos y ayúdanos, por favor, para que tu Santo Espíritu haga la obra que quiere hacer en cada uno de nosotros. En el sagrado nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga muchísimo. Y nos vemos el sábado. Este sábado, de paso, vamos a cambiar el horario porque ya el sol se está metiendo mucho más temprano. Y vamos a empezar a las 5 de la tarde el mensaje de este sábado. El sol se pone casi a las 6 o un poquito antes, así que vamos a empezar nuestro tema a las 5, ya no a las 6, sino a las 5 de la tarde. Muchas gracias, buenos días, que Dios me los cuide, los quiero mucho y ojalá que podamos hacer el trabajo a la manera como Dios lo espera, no como Saúl, a su manera, obedecer en lo que le conviene o lo que le gusta o lo que cree. No es así, es obedecer completamente. El que ama mis palabras
mis mandamientos guardará. Gracias, que Dios nos bendiga a todos. Hasta luego.